Imagina caminar por calles estrechas donde las palabras pueden valer más que las espadas, donde un discurso bien dicho puede cambiar la historia o sellar una condena. Imagina una ciudad que huele a incienso y cloaca, a pan recién horneado y a sangre fresca en la arena del Coliseo. Esa ciudad es Roma, una metrópolis al borde del colapso y de la gloria, un lugar donde el poder se negocia en el foro, se traiciona en el Senado y se celebra con vino barato entre ruinas y monumentos aún en construcción. Julio César no nació emperador, nació en una Roma fracturada, una república fatigada por siglos de guerras, invadida por su propia codicia, devorada por la desigualdad. Una ciudad que todavía se creía dueña del mundo, pero que ya no sabía cómo gobernarse a sí misma. Y en medio de ese caos surgió un hombre con ambición desmedida y una visión peligrosa: transformar la república en algo nuevo a algo eterno. Hoy no hablaremos solo del César de las estatuas, hablaremos del hombre y del sistema que lo creó, de la vida de los ciudadanos comunes y de los que decidían su destino. ¿Qué comían los romanos? ¿Cómo se divertían? ¿Qué temían? ¿Qué soñaban? Esta no es solo una historia de batallas, es la historia de una ciudad que, antes de nacer un imperio, tuvo que morir como república. Y todo empezó con 3 cosas: pan, poder y sangre. Antes de que su nombre fuera sinónimo de poder absoluto, antes de que emperadores y zares usaran su apellido como título, Cayo Julio César fue simplemente un joven ambicioso en una ciudad que temblaba bajo el peso de su propia historia. Nació en el año 100 a.C., en el seno de los Juli, una antigua familia patricia con más orgullo que fortuna. Afirmaban descender directamente de la diosa Venus, pero en las calles de Roma lo que importaba no era el linaje mítico, sino el poder real, y César lo quería todo. Desde muy joven entendió cómo moverse entre los lobos. Se convirtió en un brillante orador, un militar audaz y un político con un instinto casi felino. No le temblaba la mano para tomar riesgos. Se alió con Craso, el hombre más rico de Roma, y Pompeyo, el general más popular. Juntos formaron el primer triunvirato, un pacto secreto que transformó la república en un juego a 3 bandas. Pero César no se conformaba con un tercio del tablero. Durante casi una década guerreó en las Galias, derrotó tribus enteras, cruzó ríos imposibles y escribió La Guerra de las Galias, una crónica en tercera persona que convertía su espada en literatura. Y su ambición en leyenda Roma leía fascinado, mientras él se convertía en el hombre más temido del mundo romano. En el 49 a.C. cruzó el Rubicón, una acción prohibida para cualquier general, y con ello cruzó el umbral hacia la dictadura. Declaró la guerra a Pompeyo, a la República y al pasado mismo. La ganó. Y cuando volvió a Roma, fue para quedarse. Dictador vitalicio, reformador social, amo de la moneda, del calendario, del ejército y del pueblo. Pero algo más empezaba a crecer en él, un culto personal. Su rostro en las monedas, sus estatuas entre los dioses, su nombre coreado como Salvador. Aceptaba honores divinos, hablaba como si su voluntad fuera ley. Y destino. El 15 de marzo del 44 a.C., el Senado se tiñó de rojo. 23 puñaladas en nombre de la República. Lo mataron en nombre de la libertad. Pero lo que no sabían era que con su muerte habían liberado otra cosa. El fantasma de César no se desvaneció, se multiplicó. Su heredero adoptivo, Octavio, tomaría su legado y lo convertiría en algo nuevo. No un hombre, no una república, un imperio. Y para siempre el nombre César. Ya no sería solo un nombre, sería un destino. Imagina una ciudad donde el ruido nunca cesa. Carros de madera rechinan por las calzadas. Los pregoneros gritan noticias y condenas. Huele a pan recién hecho y a cloaca. Esa era Roma en tiempos de Julio César, una metrópolis viva, violenta, desbordante. Con más de 1 millón de habitantes, Roma era la ciudad más grande del mundo occidental. Una colmena de clases sociales, conspiraciones, espectáculos y pobreza. Allí se decidía el destino de las provincias, de los ejércitos y de los esclavos, pero también el de emperadores, o aspirantes a serlo. Una república, que ya no lo era. Oficialmente, Roma seguía siendo una república. Había senadores, cónsules, comicios populares,
Pero en la práctica, el poder se había vuelto un juego de espadas, oratoria y corrupción. Las instituciones temblaban ante el ascenso de figuras como Mario, Sila y ahora Julio César. El Senado, antaño sagrado, estaba dividido por facciones, cada una más interesada en sus propios intereses que en el bien común. Roma no era estable. Roma era un campo de batalla político. ¿Y el pueblo? El pueblo pedía pan y espectáculos. Gladiadores. Carreras de cuadrigas, distribuciones de trigo. Panem et circenses. El ejército se transformaba. Los soldados ya no luchaban solo por la república, sino por sus generales, por botines, por tierras, por lealtades personales. Y en ese caldo hirviente apareció César, con su visión clara: tomar el poder no por fuerza bruta, sino por carisma, estrategia y una ambición sin límites. Pero, ¿cómo se vivía realmente en esa Roma caótica y deslumbrante? ¿Qué veía un esclavo, un senador o un panadero al abrir los ojos cada mañana? Eso es lo que descubriremos. Cuando pensamos en Julio César, imaginamos batallas legendarias, discursos ante el Senado, traiciones bajo estatuas de mármol. Pero lejos del mármol y las espadas, había una Roma que hervía a diario, una ciudad viva, caótica, contradictoria, donde la gloria de un imperio se sostenía a menudo con las manos sucias del pueblo. Roma era un monstruo de piedra y carne. Alrededor del año 50 a.C., más de 1 millón de personas habitaban sus callejones, foros, escalinatas, mercados. Gente de todas partes del Mediterráneo: griegos, galos, sirios, africanos libres, esclavos, soldados retirados, mendigos, sacerdotes. Era el ombligo del mundo. Y su cloaca más humeante. Las calles estaban llenas de ruido: martillos, pregones, oraciones, insultos, música, gritos de vendedores ambulantes. Los foros eran redacciones públicas donde se escribía, con voz y cuchicheos, el pulso político del día. El estómago del pueblo romano era tan importante como su opinión. César amplió el reparto de grano, gratuito, el anona, para garantizar la calma de las masas. Más de 300,000 ciudadanos recibían trigo regularmente. ¿Un acto de generosidad? No, una maniobra brillante, porque quien daba pan tenía el poder. Y si el pan calmaba el hambre, los juegos calmaban la furia. Cientos de espectáculos en el Circo Máximo, en los anfiteatros, en las plazas As, sangre en la arena, oro en el aire. César lo sabía: un pueblo entretenido no se rebela. Los ricos vivían en domus, casas palaciegas con atrios, frescos, mosaicos, bibliotecas y esclavos. Pero la mayoría vivía en insulae, edificios de hasta 5 plantas, mal construidos, sin saneamiento. Se compartían baños, cubos de agua y escaleras peligrosas. Los incendios eran frecuentes, los derrumbes también. Un techo sobre la cabeza no era un derecho, era una apuesta. Roma funcionaba gracias al trabajo invisible: panaderos, curtidores, alfareros, carpinteros, barberos. Muchos eran esclavos, otros libertos que habían comprado su libertad y ahora intentaban prosperar como comerciantes o prestamistas. El trabajo era físico, agotador y pocas veces recompensado. Pero también era una vía para ascender en una sociedad donde el dinero, más que la sangre, podía abrir puertas. Aunque no todas en las familias nobles, los niños aprendían griego, retórica, derecho. Eran formados para mandar. En cambio, los hijos del pueblo aprendían a obedecer. Se formaban como aprendices, gladiadores, mensajeros, soldados. Las calles eran también escuela. Allí se aprendía a negociar, a escuchar rumores, a temer a los soldados y a no meterse con los dioses equivocados. César era omnipresente. Su rostro estaba en las monedas, su nombre en los templos, sus reformas en las tabernas, pero también estaba en las sátiras, en los grafitis, en las quejas. En Roma el poder era público, y por eso la política no era un juego de élites, era un teatro donde todos opinaban. Aunque solo unos pocos decidieran, y mientras el Senado conspiraba, el pueblo respiraba, a veces con miedo, a veces con esperanza, siempre con hambre de algo más. Roma no era solo mármol, senadores y legiones. Roma era Hispania, Galia, África, Asia, Egipto, Judea, Siria. Un rompecabezas inmenso que se mantenía unido con disciplina, con política
Y con la promesa de algo más grande, vivir en las provincias era aprender a caminar entre dos mundos. En lugares como Galia o Britania, la romanización fue brutal. Las legiones no llegaban con acuerdos, llegaban con antorchas. Deforestaban bosques sagrados, destruían santuarios celtas y erigían templos a Júpiter donde antes los druidas hablaban con los dioses, pero el tiempo suavizaba las heridas. Donde antes hubo resistencia, luego hubo mestizaje. Los jefes tribales se convertían en magistrados romanos. Los jóvenes locales aprendían latín. Los dioses locales se fundían con los del panteón romano. En otras provincias, como Grecia o Egipto, el dominio romano fue más sutil. Allí los romanos aprendían tanto como enseñaban. Visitaban oráculos griegos, adoraban a Isis, estudiaban geometría alejandrina. Gobernaban, sí, pero también se dejaban seducir. Las provincias se llenaron de ciudades nuevas: Augusta Emerita, Massilia, Lugdunum, Cesarea. Todas con la misma estructura: foro, termas, acueductos, anfiteatros. Una Roma repetida 1000 veces, con variaciones locales. Pero no era una copia vacía, era un símbolo. Si tu ciudad tenía un arco del triunfo o una estatua del César, significaba que pertenecías al mundo civilizado que estabas dentro. Más de 400.000 kilómetros de calzadas conectaban las provincias. En esas rutas no solo viajaban soldados y mercancías, también ideas, dioses, rumores, enfermedades y control. Los censos, los impuestos, las levas militares, todo pasaba por esa red. Y aunque ofrecía estabilidad y orden, también drenaba recursos. Roma alimentaba su centro, desde sus márgenes. A algunos se les ofrecía ciudadanía, a otros un sistema legal más justo que el que conocían, pero a cambio perdían autonomía, idioma, dioses, memoria. Un jefe tribal podía vestir toga y asistir al Senado, pero solo como símbolo. No todos eran romanos, pero todos debían parecerlo. Vivir en las provincias era aceptar la máscara de Roma, o enfrentarse a su espada, porque Roma no solo conquistaba cuerpos, conquistaba formas de vida, y su verdadero imperio comenzaba cuando el conquistado empezaba a pensar como un romano. Imagina un rugido de metal y disciplina extendiéndose como una sombra por Europa, África y Asia. No era solo el avance de un ejército, era el avance de Roma, de su orden, de su ambición. Durante el mandato de Julio César, el ejército romano dejó de ser solo una fuerza militar. Se transformó en el alma del poder imperial, en la herramienta con la que se fundaban provincias y se destruían repúblicas. Cada legionario era un engranaje, pero también un símbolo. Reclutados desde las clases bajas o desde provincias conquistadas, entrenados en tácticas implacables, caminaban 30 kilómetros al día. Con 40 kilos de equipo dormían bajo la lluvia, cavaban sus trincheras y obedecían sin preguntar. Su moral no nacía de la paga, ni del botín, nacía del miedo, del orgullo y de un sistema que convertía al soldado en hermano y al traidor en cadáver. Las legiones eran organizadas como relojes de sangre, cada centuria, cada cohorte, cada orden, milimétricamente estructurada. Y cuando marchaban juntas parecían una criatura mitológica devorando el mundo donde otros ejércitos saqueaban y se iban. Los romanos se quedaban y construían. Un campamento romano podía transformarse en ciudad, en frontera, en símbolo. Las murallas de César no solo contenían enemigos, contenían el mensaje: Roma está aquí y no se irá. Las calzadas que cruzaban Hispania, Asia Menor o Egipto no eran solo para comercio, eran líneas de control por donde viajaban las legiones. Y con ellas las leyes, los impuestos, el idioma, los dioses. César comprendía algo que muchos generales no. La espada era útil, pero la palabra eterna. En sus comentarios sobre la guerra de las Galias, no solo relataba combates, construía su imagen. Él era el civilizado, los galos, los bárbaros. Él llevaba el orden, ellos el caos. Era un guión político con cuerpos reales. Sus textos eran propaganda, sí, pero también eran historia, la suya. Y mientras la escribía, moldeaba la percepción de generaciones futuras. ¿Eran los soldados de Roma liberadores o verdugos? ¿Era César un visionario o un conquistador sediento de poder? Todo dependía del lugar desde donde se mirara. Para Roma, la expansión era gloria. Para los pueblos vencidos, era desaparición. Pero sin las legiones, no habría imperio, no habría César, porque el ejército no solo obedecía, elegía, apoyaba,
mataba y, en última instancia, decidía quién gobernaba Roma, y César lo sabía. En Roma, el poder no era solo una cuestión legal, era teatral, simbólico, visual. Julio César lo entendió antes que nadie. No bastaba con ejercer la autoridad. Había que representarla, y dominar los corazones era tan vital como doblegar las leyes. Desde su juventud, supo que el poder se construye más en los pasillos del Senado que en el campo de batalla. Cada ley que impulsaba venía envuelta en espectáculo. Cada decreto tenía algo de propaganda. Sabía cuándo mostrarse humilde y cuándo aparecer como el dueño del destino de Roma. A través de sus campañas militares, no solo adquirió gloria, sino una imagen pública cuidadosamente esculpida. César como el protector del pueblo, el reformador implacable, el heredero de la grandeza romana. Él no solo ganaba guerras, ganaba narrativas. Aunque conservaba su fachada de institución republicana, el Senado se había vuelto una corte dividida entre los que temían a César y los que lo adoraban. Algunos senadores solo aplaudían para no ser purgados, otros acumulaban favores esperando una migaja del poder. Y mientras tanto, la autoridad senatorial se erosionaba. César no cerró el Senado, lo vació. Lo llenó de aliados, de recién llegados sin peso histórico pero con lealtad comprada o forzada. El verdadero golpe simbólico no vino en una batalla, sino en los altares. Por primera vez en la historia de Roma, un hombre vivo era tratado como un dios. En Oriente, sus estatuas se adornaban con incienso. En Roma, su imagen aparecía en monedas. Una innovación audaz que lo ponía al nivel de los antiguos reyes, que tanto despreciaba la tradición republicana, y cuando reformó el calendario, borrando el viejo desorden lunar y estableciendo el calendario solar, grabó su eternidad en el tiempo mismo. Julio se convirtió en mes. El líder se volvía eterno. César usó el hambre como arma política. Amplió el número de ciudadanos con acceso al trigo gratuito, distribuyó tierras confiscadas, organizó juegos grandiosos, no porque fuera un filántropo, sino porque entendía que la multitud, si lo amaba, era su escudo más poderoso. Gobernaba desde el foro tanto como desde el palacio, y mientras el pueblo coreaba su nombre, el Senado callaba. Pero en el corazón de Roma no todos estaban encantados. Las viejas familias patricias lo veían como un usurpador. Algunos de sus aliados comenzaban a inquietarse, y sus enemigos sabían que cada día que pasaba, la república moría un poco más. El título de dictador perpetuo fue la gota final. Roma, que había desterrado a sus reyes siglos atrás, volvía a tener uno, aunque nadie se atreviera a llamarlo así en voz alta. Y entonces, bajo los mármoles del Senado, no se afilaron argumentos, sino dagas, porque en Roma, cuando el poder se concentra demasiado, la tradición responde con sangre. Roma no mató a Julio César por odio, lo mató por miedo. Miedo al abismo entre república e imperio. Miedo a un hombre que ya no parecía un ciudadano, sino un rey sin corona. Durante años, César había reescrito las reglas, había cruzado el Rubicón, doblegado a Pompeyo, perdonado enemigos, reformado calendarios, redistribuido tierras, asumido títulos cada vez más absolutistas. Y lo más peligroso, había conquistado el corazón del pueblo. El 15 de marzo del 44 a.C., el Senado se reunió en el Teatro de Pompeyo. Pero aquel día no se iba a votar una ley. Se iba a ejecutar una sentencia. Más de 60 senadores, armados con dagas escondidas, rodearon a César. Muchos eran viejos aliados, incluso amigos personales. El golpe no era solo político, era íntimo, traidor. César entró sin escoltas, confiado. Sabía que tenía enemigos, pero creía que su popularidad, sus reformas, su carisma, eran suficientes escudos. Se equivocó. Los puñales lo alcanzaron rápido. 1, 3, 7, 23. El último, quizá el más simbólico, fue el de Bruto, su protegido. Y entonces la historia tiembla. Tú también, Bruto. No sabemos si lo dijo, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Los conspiradores creyeron que matando a César restaurarían la república, pero no entendieron que Roma ya no era la de antes. El pueblo no gritó libertad, gritó venganza. Quemaron las casas de los asesinos, rindieron culto al cadáver. Marco Antonio, con astucia, convirtió el funeral en un espectáculo. Mostró la toga manchada de sangre, agitó las emociones e hizo algo más importante: selló el destino de la república.
Tras la muerte, estalló una nueva guerra civil. Octavio, el heredero adoptivo, emergió como nuevo líder. No se proclamó rey, se llamó Augusto, y con él, Roma dejó de ser una república y se convirtió en un imperio. César murió. Pero su ambición sobrevivió. Su nombre se volvió título, y su sombra un nuevo sistema. Porque en la historia algunos hombres no mueren del todo, solo cambian de forma. La muerte de Julio César no acabó con su imperio, lo multiplicó. Porque aunque su cuerpo cayó en el Senado, su sombra siguió creciendo por siglos. Su nombre, César, se convirtió en título imperial, en Roma, en Bizancio, incluso en Rusia, donde Zar nació de su legado. Pero más allá de los nombres, quedó algo más poderoso, el modelo una república que se transformó en imperio, un pueblo que creyó que el orden justificaba la tiranía, que el pan y el espectáculo eran suficientes para calmar las dudas y sobre todo quedó la advertencia, porque Roma no cayó en un solo día, cayó poco a poco, desde adentro, con cada traición, con cada ambición desmedida, con cada ciudadano que eligió comodidad en lugar de libertad. La historia de Julio César no es solo la historia de un hombre, es un espejo que nos pregunta una y otra vez, ¿qué estamos dispuestos a ceder, a cambio de sentirnos seguros? Julio César fue asesinado hace más de 2000 años. Su cuerpo cayó en el Senado, pero su sombra nunca abandonó Roma, porque después de su muerte el imperio no colapsó, se reinventó. De la república surgió el imperio, del hombre surgió el mito. César fue Dios, calendario, apellido, arquetipo, fue símbolo de grandeza y advertencia eterna sobre los peligros del poder absoluto, y ese legado sigue vivo. En nuestras leyes, en nuestros edificios, en nuestras lenguas, en cada palabra que termina en guión bajo guión ario, en cada senado moderno, en cada líder que sueña con la gloria eterna. Pero ¿qué aprendimos realmente de Roma? ¿Y qué repetiríamos si estuviéramos en sus sandalias? Si este viaje por la vida, los secretos y las contradicciones del imperio de Julio César te fascinó, no olvides suscribirte a Back en el Tiempo. Aquí cada video es una puerta al pasado, pero también un espejo del presente. Dale a la campanita, comparte este video si te gustó y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú si vivieras bajo el gobierno de César? ¿Le habrías seguido o lo habrías apuñalado? Porque en la historia como en la vida, todos jugamos un papel. Gracias por acompañarnos y recuerda, el pasado no está muerto, solo espera a ser contado.